Sí, hola, buenas tardes. Se han iniciado formalmente las negociaciones. Ahora empieza el largo proceso, como comentabas, para poder empezar ya a hablar de adhesión de Ucrania dentro de la Unión Europea. Se produce después de que hace 2 años se estableciera el estatus de candidata a Ucrania, pero también a Moldavia. Parecía una gesta prácticamente imposible, pero es un mensaje de enorme calado político, especialmente para la población ucraniana en un momento tan delicado en el frente. A partir de ahora se deberá analizar capítulo por capítulo qué es lo que tiene que empezar a adaptar toda su legislación Ucrania, de capítulos, por ejemplo, pasando por los derechos fundamentales, también el Estado de Derecho e incluso la política climática. A partir de ahora, la Comisión Europea tendrá que analizar cuáles son los capítulos que estará más avanzada Ucrania en su legislación para empezar ya a negociar. Eso sí, se necesita el visto bueno de los Estados miembros, capítulo por capítulo. Una vez cerrado, todos los capítulos se podrán abrir si se considera que Ucrania no ha avanzado lo suficiente. Así que es un proceso largo, muy complejo. Así lo ha asegurado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Hoy lo que se ha establecido es hablar de cómo se van a producir estas negociaciones, pero aún así, como comentaba, se tienen que abrir todos los capítulos en los que Ucrania tendrá que adaptar su legislación. Son aproximadamente 80.000 páginas de leyes europeas. En la Unión Europea se asegura que hoy se trata de un paso histórico en las relaciones con Ucrania, pero nunca ha ocurrido que la Unión Europea nunca hasta ahora había negociado con un país en guerra. Esther, pues al margen de este proceso que iremos siguiendo, en otras noticias de la Unión Europea, justo hablabas de von der Leyen, según ha avanzado la prensa alemana, concretamente el Frankfurter Allgemeine, ¿no? Ya habría preacuerdos entre los grandes partidos europeos para precisamente designar los altos funcionarios de esta legislatura, entre ellos a von der Leyen, ¿no? Para que repita mandato. ¿Qué más sabemos? Sí, así es, lo confirman fuentes diplomáticas a France 24. Hay un acuerdo entre las tres grandes familias europeas, populares, socialistas y liberales. Han llegado a un acuerdo para decidir estos altos cargos de las instituciones. Ursula von der Leyen sería la candidata para presidir la Comisión Europea. También Antonio Costa, antiguo primer ministro de Portugal, sería quien presidiría el Consejo Europeo. Y finalmente la actual primer ministra de Estonia, Kaja Kallas, sería la jefa de la diplomacia europea. El acuerdo alcanzado hoy se tiene que ratificar aún así por parte de los líderes europeos a finales de esta semana en una cumbre europea aquí en Bruselas, pero el pacto se ha alcanzado entre las grandes familias políticas al margen de la extrema derecha, a pesar de sus enormes victorias en las últimas elecciones europeas. Así que habrá que ver cómo va a reaccionar la primera ministra italiana Giorgia Meloni, también el primer ministro húngaro Viktor Orbán, porque a menudo han criticado en los últimos días que los acuerdos se lleguen sin tenerlos a ellos en cuenta. Este acuerdo, por lo tanto, se tiene que ratificar a finales de esta semana y en el caso de von der Leyen va a ser simplemente su nominación, porque el Parlamento Europeo tiene que aprobar esta nominación a mediados de julio.